A ver, pensemos en esto por un segundo. Para muchísimas personas que están en un tratamiento psiquiátrico, lo más complicado no es empezar con la medicación. El verdadero reto, el gran dilema, es cómo reducirla o dejarla de forma segura. Y la clave de todo, bueno, está en cómo el cerebro mismo se adapta al tratamiento. Y esta cita lo dice todo, ¿no? Refleja un cambio que es fundamental en la medicina moderna. Estamos dejando atrás ese modelo un poco paternalista, donde el médico decía, esto es lo que hay que hacer y punto. Ahora estamos entrando en una era donde la voz, las preferencias de la persona son cruciales. Y una de las cosas que más se escuchan es justamente el deseo de poder reducir la medicación. Así que esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Qué pasa si el verdadero desafío no está en empezar, sino en encontrar la manera segura de decir adiós a un tratamiento? Porque claro, cuando el cuerpo y el cerebro llevan meses, a veces años, acostumbrados a un medicamento, el camino de salida tiene que ser igual de cuidadoso, igual de científico que el de entrada. Ok, entonces, ¿por qué es tan increíblemente difícil? Y que quede claro, no es un tema de falta de voluntad. Para nada. La respuesta es mucho más profunda. Está en la neurobiología. Se trata de cómo el cerebro, esta máquina increíble, se reconfigura para adaptarse a un tratamiento a largo plazo. El concepto clave aquí, y quédense con este nombre, es la hipersensibilidad dopaminérgica. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Imaginen que los receptores de dopamina en el cerebro son como pequeños oídos que escuchan una señal. Lo que hacen los antipsicóticos es bajarle el volumen a esa señal. ¿Y qué hace el cerebro? Es súper inteligente. En respuesta, no solo crea más oídos, sino que los hace mucho más sensibles para tratar de escuchar lo que pueda. Es su manera de compensar, de buscar el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si de repente quitamos el medicamento de golpe? ¡Boom! De la nada, todos esos receptores extra, esos oídos supersensibles, quedan inundados por la dopamina normal del cerebro. Es como si estuvieras en silencio y de repente alguien le sube el volumen al máximo. El sistema se sobreestimula, se vuelve loco, y eso desata una cascada de síntomas de abstinencia. Y esos síntomas son muy reales y pueden ser de todo tipo. No hablamos de un simple malestar. Físicamente pueden ser náuseas, sudoración. En el movimiento pueden aparecer temblores, espasmos, y en lo psicológico una agitación y un miedo intensos. Pero aquí viene lo más importante, y esto es crucial. A veces puede aparecer psicosis, y es muy fácil confundirla con una recaída. Pero no, muchas veces es un síntoma directo de la propia abstinencia. Pero bueno, no todos son malas noticias. Afortunadamente, la investigación farmacológica nos está mostrando un camino mucho más seguro. Y ojo, no se trata solo de ir más despacio, se trata de hacerlo de una manera mucho más inteligente, una que realmente entiende cómo funcionan estos medicamentos a nivel cerebral. A la izquierda tenemos el método tradicional, la reducción lineal. Es simple, ¿no? Se quita la misma cantidad de miligramos cada vez. El problema es que es súper engañoso. Los primeros recortes casi ni se sienten, pero los últimos, esos poquitos miligramos del final, tienen un efecto gigantesco en el cerebro. Ahora, a la derecha, tenemos el enfoque hiperbólico. Este es diferente. No se enfoca en los miligramos, sino en el efecto en el cerebro. Por eso los recortes son cada vez más y más pequeños. Es como aterrizar un avión, se busca un aterrizaje suave, no una caída en picada. Y esta tabla lo deja clarísimo. Miren, es un ejemplo con haloperidol. Fíjense en la relación entre la dosis y el bloqueo de los receptores. Bajar la dosis casi a la mitad, de 4.4 a 2.1 miligramos, solo reduce el bloqueo un 10%. Pero para conseguir la siguiente bajada importante, hay que reducir la dosis a menos de 1 miligramo. ¿Qué nos dice esto? Que las dosis más chiquitas tienen un impacto enorme, desproporcionado. El punto clave, el que realmente importa, es este. Para evitar ese salto al vacío al final del proceso, la última dosis, justo antes de parar del todo, podría tener que ser diminuta. Hablamos de hasta un 40avo de la dosis original. Imagínense, es una cantidad mínima que le da al cerebro la oportunidad de ajustarse de a poquito, suavemente. Entonces, ¿cómo se hace esto en la vida real? Bueno, es un proceso lento, hay que ser metódico. Primero, se reduce la dosis en un porcentaje, no en una cantidad fija de miligramos. Después, y esto es clave, hay que esperar. Esperar y monitorear por 3, 6 meses o incluso más. Darle tiempo al cerebro para que se adapte. Luego, se repite el proceso, con reducciones cada vez más pequeñas. La paciencia aquí es la palabra mágica. Es lo que permite que esas neuroadaptaciones se reviertan.
Pero ojo, un plan de dosificación perfecto, por muy bueno que sea, no lo es todo. No es suficiente. Para que una reducción de este tipo funcione de verdad, se necesita un sistema de apoyo integral, un enfoque holístico. A ver, veamos qué significa eso. El éxito de este proceso es como un rompecabezas con muchas piezas. Por un lado, están los factores de la propia persona, sus creencias, qué tanto entiende el proceso, su motivación. Luego está el entorno, el apoyo de la familia, de los amigos. También influyen cosas del tratamiento mismo, como su complejidad o los efectos secundarios. Y en el centro de todo, un pilar fundamental, la relación de confianza y colaboración entre el paciente y el profesional de la salud. Si una de estas piezas falla, todo se complica. Entonces, para que esto realmente funcione, necesitamos varias cosas. Primero, manejar los efectos secundarios, y no solo con más pastillas, sino con estrategias como asesoramiento nutricional o ejercicio. Segundo, la comunicación tiene que ser sólida, una toma de decisiones compartida. Tercero, un apoyo personalizado, que puede incluir desde recordatorios por SMS hasta aplicaciones. Y por encima de todo, la educación. Información clara, directa, tanto hablada como por escrito, para que no haya dudas sobre el proceso. Y todo esto que hemos estado hablando nos lleva a un concepto más grande, uno que está ganando muchísima fuerza en la medicina moderna. Un concepto que podría, de hecho, cambiar por completo la forma en que pensamos sobre los tratamientos a largo plazo. Ese término es de prescripción. ¿Qué es? Pues es el proceso, supervisado, claro, de reducir o suspender medicamentos cuando quizás están causando más daño que beneficio. Se trata de entender que recetar bien no es solo saber cuándo empezar un tratamiento, sino también tener la sabiduría de saber cuándo y, sobre todo, cómo terminarlo de forma segura. Es un giro de 180 grados, un paso de ese paternalismo médico hacia la búsqueda del mejor resultado posible para la persona. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que nos deja pensando. Conforme vamos entendiendo mejor la ciencia detrás de los medicamentos y al mismo tiempo valoramos más la autonomía de la persona, ¿será que este tipo de cuidado, personalizado, basado en evidencia, colaborativo, es el verdadero futuro de la medicina? No solo de la psiquiatría, sino de la medicina en su totalidad.